estamos en el teléfono con Roberto Quiabra, ex ministro de Defensa. General, muy buenos días, ¿cómo se encuentra? Mabel, Mauricio, buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros. General, cuando estuvimos en cuarentena, pues las autoridades de la policía salieron a comentar que la criminalidad se había reducido en un 80%, y claro, todos aplaudimos, pero teníamos que entender que estábamos en un estado de cuarentena, donde nadie salía, ¿verdad? Y el toque de queda está continuando y probablemente también atenúe que ciertas bandas cometan actos delictivos, pero a la larga estamos viendo que ya no está siendo tan respetado. Estamos reportando robos de madrugada, igual continúan los asaltos. En una semana de día hemos tenido 3 intentos de asalto a agentes bancarios. Entonces, ¿está siendo eficiente el toque de queda? En primer lugar, tendríamos que definir y separar lo que es estado de emergencia y cuarentena. Ajá. El estado de emergencia recorta nuestras libertades de desplazamiento, de reunión, inclusive la individualidad de domicilio. Y la cuarentena recorta las libertades de trabajo. Por eso que cuando hablamos de cuarentena decimos, por ejemplo, de que no hay vuelos aéreos, que los colegios, los negocios al 50%, esa es la cuarentena, que te recorta la libertad de trabajo. Lo que pasa es que la medida del estado de emergencia con el toque de queda te restringe también el trabajo porque tienes que cerrar antes, 2 horas antes. Entonces, como bien señalas, el estado de emergencia con el toque de queda, que es el clásico de que todos tienen que irse a sus casas a partir de un horario, se mantiene. ¿Por qué? Porque es la única forma de tener a las Fuerzas Armadas en las calles. Porque si tú levantas el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no podrían actuar, según lo que dice nuestra ley. Entonces, la pregunta es, tenemos que seguir equilibrando lo que es salud, seguridad y economía. La cuarentena focalizada tiene que estar relacionado con que negocios no funcionen, pero también con que la gente guarde las distancias sociales, o sea, lo que es el protocolo sanitario. Entonces, si la gente sale a las calles durante el día y no respeta el protocolo sanitario, ¿qué ganamos nosotros guardándolas en las noches si ya llegaron contagiados o ya llegaron para contagiar a los que están en cuarentena? ¿Me entiendes? Porque eso es algo que no ha faltado una estrategia de comunicación. Aquí el 80% son asintomáticos, son los jóvenes, y gente que tiene el virus y no se da cuenta, pero llega a su casa y contagia, porque no se está respetando la distancia. Entonces, ¿cómo haces tú también para mantener a la gente en cuarentena en tu casa cuando hay hambre en tu casa? Entonces, General, ese es sí, desde el punto de vista de salud, y digamos que hay un punto ahí, ¿no? Se mantiene el toque de queda porque no quieren que se abran bares o restaurantes, etcétera. Pero ¿se justifica el toque de queda para luchar contra la criminalidad? No, porque si no tendríamos que estar eternamente independiente de esta pandemia en toque de queda, con estado de emergencia. Aquí lo que hay que levantar es el estado de emergencia, el toque de queda, y que la policía, que ya ha presentado un planeamiento Fortaleza 2020, realice las tareas policiales que son de su responsabilidad. Entonces, tú ves que los asaltos y los robos no solamente son en las noches, son en el día también. Entonces, habría que ver esta estrategia que comprende y cómo ellos la están desarrollando. Eso es lo que nos falta saber, cuál es la estrategia. Y dentro de esta estrategia, general, con la experiencia que usted tiene, se nos vienen meses muy duros donde esta población va a recibir un bono definitivamente, pero ese bono se va a acabar. Esos 760 soles que va a entregar el gobierno de acuerdo al anuncio del último 28 de julio, va a durar un tiempo limitadísimo porque son, como sabemos todos, familias numerosas, no son familias de un miembro, son familias muy numerosas en extrema pobreza. Hay una infraestructura para que no salgan y el ejército les haga llegar víveres sin riesgo, como ha pasado con los gobiernos regionales y municipales que no dieron la talla porque entregaron latas con gusanos, las canastas a quien no deberían. En fin, es imperfecto el sistema, pero ustedes creo que tienen una infraestructura como para remediar lo que se viene más adelante,
que sería una entrega de víveres a través de ustedes, o la considera inoportuna? No, al contrario, Mauricio, si esto se hubiera hecho de un principio, hoy día de repente estaríamos hablando de menos contagiados. El personal, la logística, todo, mira, ¿no? Claro, y la organización y la presencia en todo el territorio. Entonces, no hemos sido pues competentes para entregar bonos porque no había una data oficial. Ahí tenemos como 2 millones de peruanos que son NN, que no tienen acceso a los bonos, ni a las canastas, ni siquiera a la educación a distancia. Y como tú bien señalas, y eso lo venimos viendo nosotros, no hemos sido ni siquiera capaces de entregar canasta de víveres. Si los alcaldes distritales hubieran hecho un censo y hubieran aprovechado el toque de queda para con el personal del ejército entregar canastas casa por casa, hubiéramos logrado 2 cosas. 1, que reciban todos, y 2, que la gente esté tranquila que va a recibir una canasta. Pero salen menos de su casa, ¿no? Están menos en algunos casos sí se hizo, ¿no? En algunos casos sí se hizo. Pero de cara a la lucha contra la delincuencia general que habrá, ya el presidente Vizcarra ha dicho claramente que la policía va a continuar trabajando con las Fuerzas Armadas. Aquí el temor es que ante la situación tan precaria en la que estamos por la crisis económica, pues la delincuencia regrese con todo, como ya lo hemos estado viendo. En ese sentido, usted hablaba ya de un plan, ¿no?, diseñado por la policía, el plan Fortaleza. Pero tenemos que admitir también que nuestra policía se encuentra bastante diezmada. ¿No cree usted que es necesario momentáneamente, temporalmente, continuar con el apoyo de las Fuerzas Armadas? Mira, la tarea de control de población es una tarea constitucional de la policía. ¿Qué mensaje le estamos dando? Que no eres competente y que tienes que compartir tu función con los soldados, o que los soldados te hagan tu tarea. Yo como policía me sentiría mal. Lo que tenemos que hacer es incrementar la capacidad de respuesta de la policía. Ahora, yo te digo, hay cosas que hay que hacer que no necesitas tú mucha disposición, y ustedes lo relatan todos los días. Por ejemplo, la comisaría eficiente, ¿no? Disculpe la interrupción. Claro, yo te diría a ti, Mabel, Mauricio, ¿cuántas veces han ustedes relatado robos con gente que viaja 2 en moto? Yo te pregunto, si tú estás impidiendo que los taxis, colectivos, en los micros no estén 2 personas juntas, ¿por qué permites que vayan 2 en moto bien abrazaditos, que son los que te roban a la salida del banco, son los que te hacen marca? ¿Por qué? Lo otro que yo te digo, todavía no podemos bloquear los celulares de la cárcel de donde se realizan todos estos actos de extorsión. ¿Por qué no podemos hacer? Otro eso tema. Rápido, claro, eso no toma mucho tiempo. Eso es lo que hemos debido hacer. Ahora, hay otra cosa que la gente se opone. Hoy día tenemos una inseguridad violenta. Hoy día el que te roba hasta un celular lo hace con un arma. Yo te pregunto, ¿por qué el serenajo no tiene armas no letales? ¿De qué nos sirve hoy en día en esta delincuencia armada? ¿De qué nos sirve un sereno sin armas, con armas no letales? A ti te asalta alguien con armas y el sereno, ¿qué va a hacer? Se va a acercar para que lo maten al sereno. Entonces tendríamos que instruir al sereno para que tengan armas no letales, porque esos son los cambios que hay en la inseguridad que tenemos hoy en las calles. Y la comisaría, yo insisto siempre, antes de la pandemia hemos tenido casos penosos donde la ineficiencia en la comisaría, que era la que te daba seguridad en tu barrio, no venía dando la talla. Acuérdense que en Miraflores, esta banda de los relojeros, no me acuerdo cómo se llaman, los que vienen exacto, ¿no? O viene la señora a denunciar violencia a una cuadra de su casa y no van. O sea, la lista es interminable, pero yo no sé por qué nos descuidamos con la eficiencia de una comisaría, que al final es algo muy bueno, ¿no? Pero Mauricio, tú lo vienes repitiendo no sé cuántos años, y cuántos años has escuchado de que se va a hablar de mejorar la capacidad. Sí, pues, yo soy partidario de que en Lima, por ejemplo, existan 4 no comisarías, sino complejos policiales. Complejos policiales donde tú le des toda la capacidad al policía para poder atender a los ciudadanos. Va un ciudadano a una comisaría y el policía no tiene ni las condiciones, no tiene papel, no tiene moto, no tiene nada. Entonces tenemos que cambiar, y yo creo que estos complejos policiales donde tenga que haber una atención a la mujer y a los niños, una atención general, una capacidad de respuesta rápida, y los otros policías en las calles. Mira, se habla mucho del mapa del delito y el cuadrante seguro, no es ningún invento, todo el mundo lo dice, apliquémoslo,
el mapa del delito son aquellos puntos sensibles donde sabemos que hay un robo, por ejemplo, en la salida de las universidades, en los lugares donde hay restaurantes, agencias de banco. Entonces ahí debe haber por cuadrantes tú pones un oficial con sus policías, 3x8 o 4x6, es decir, 3 turnos de 8 horas o 4 turnos de 6 horas, donde hay un relevo permanente. De tal manera de que las personas, los ciudadanos que viven en esa zona no necesitan ir a la comisaría, sino coordinar con el oficial de la región, de la zona. Y a ese oficial, ¿cómo lo mides? Es posible que en su zona no pase nada, sí. Entonces, general, este toque de queda nos está dando la falsa sensación de seguridad, en buena cuenta. Fíjate, tenemos que preguntarnos, ¿nos ha permitido reducir la cantidad de contagios? No. ¿Nos ha permitido reducir la inseguridad ciudadana? No, porque si tú es así, entonces toda la vida tendría como que vivir nosotros con un toque de queda a partir de las 10 de la noche. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia cuando pasemos la pandemia? Seguir nuevamente con el toque de queda porque ¿qué resultado nos ha dado? Recuerden ustedes cuando se decretó el toque de queda del Callao. ¿Lo guardan? 30 días, 60 días, 120 días. ¿Se solucionó? Sí. No, porque no hubo cambios estructurales tampoco, ¿no? Lo único que se hizo fue llevar más policías de otros sitios, o sea, de otros distritos, más policías, pero no combatir, ¿sabes qué? La causa de origen. ¿Cuál es la causa de origen, por ejemplo, de la violencia del Callao? La extorsión a las bandas y el preñado de los containers en los puertos. Sí, eso es lo que te genera la violencia. Acaba de poner. Así es verdad. General, muchísimas gracias por acompañarnos hoy viernes 31 de julio. Hasta una próxima oportunidad. Buen fin de semana, general. Un abrazo. Mauricio.